Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Líderes mundiales se reúnen en Bruselas para imponer nuevas sanciones a Rusia y aumentar el apoyo a los ucranianos. Hoy se cumple un mes desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Naciones Unidas reporta más de 10 millones de desplazados y más de 2.500 bajas civiles. Además, secretario de Salud le dice a La Voz de América por qué Estados Unidos no le aplica el título 42 a los migrantes ucranianos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comienzan las noticias en El Mundo al Día. 13 encuentros históricos sostuvo este jueves el presidente Biden en Bruselas. El robusto bloque de países aliados anunció desde nuevos despliegues militares preventivos hasta sanciones y fondos para asistir la crisis humanitaria que deja la guerra en Ucrania. Jorge Agobián nos tiene todos los detalles desde la Casa Blanca. Jorge, ¿qué tal? Adelante. Yasmín, entre las varias conversaciones y discusiones que tuvieron lugar el día de hoy en Bruselas, está la posibilidad de que Rusia sea expulsada del grupo de naciones más poderosas y ricas del mundo, el grupo de los 20. El presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos apoyaría esa moción, así como también que Ucrania forme parte de las conversaciones o las reuniones del G20. Por otro lado, el mandatario estadounidense también advirtió que el uso de armas químicas o biológicas por parte de Rusia en la guerra en Ucrania desataría una respuesta contundente de la OTAN. Pero a continuación presento el informe detallado de lo que ocurrió el día de hoy en Bruselas. El presidente Joe Biden se unió este jueves a una reunión de emergencia de la OTAN para abordar las preocupaciones de seguridad por la invasión rusa a Ucrania. En el encuentro se resolvió establecer nuevos despliegues de fuerzas colectivas en Eslovaquia, Rumania, Bulgaria y Hungría como medidas preventivas. Así lo definió el mandatario estadounidense. La OTAN nunca ha estado más unida que hoy. Putin está obteniendo exactamente lo contrario de lo que pretendía tener como consecuencia de invadir Ucrania. El secretario de la OTAN advirtió sobre el discurso y las amenazas rusas. Estamos preocupados en parte porque vemos la retórica y vemos que Rusia está tratando de crear algún tipo de pretexto acusando a Ucrania, Estados Unidos, aliados de la OTAN, de prepararse para usar armas químicas y biológicas. Y por supuesto, las acusaciones contra Ucrania y los aliados de la OTAN son absolutamente falsas. Cualquier uso de armas químicas cambiará totalmente la naturaleza del conflicto. Por su parte, el presidente de Ucrania abogó por más ayuda. Después de un mes de guerra, esta es una solicitud por el bien de nuestro ejército. Después de esta guerra contra Rusia, por favor, nunca nos digan que nuestro ejército no cumple con los estándares de la OTAN. A la par, Estados Unidos destinó $1.000 millones en nuevos fondos de asistencia humanitaria para atender las necesidades de los más de 3 millones de refugiados que se contabilizan desde el inicio de la agresión rusa. Muchos refugiados ucranianos deberán permanecer en Europa más cerca de sus hogares, pero también recibiremos a 100.000 ucranianos en los Estados Unidos con un enfoque en la reunificación familiar e invertiremos $320 millones para reforzar la resiliencia democrática y defender los derechos humanos en Ucrania y los países vecinos. En las otras dos citas diplomáticas con el Grupo de los 7 y el Consejo Europeo, Estados Unidos y sus aliados impusieron sanciones conjuntas a 400 personas y entidades compuestas por élites rusas, así como a más de 40 compañías de defensa con sede en Moscú. Los líderes también establecieron una iniciativa enfocada para evitar la evasión de sanciones por parte del gobierno de Vladimir Putin, que ha advertido que no desistirá de su objetivo bélico en Ucrania, a pesar del cerco financiero y diplomático. Desde la OTAN y todas las reuniones en Bruselas también se advirtió a China. Parte de las declaraciones vinieron del propio presidente Joe Biden y cito, China entiende que su futuro económico está mucho más vinculado a Occidente que a Rusia. Fueron parte de las declaraciones de Joe Biden desde Bruselas. Yasmín, vuelvo contigo. Gracias por el reporte, Jorge.
Y en solo 4 semanas el mundo ha cambiado y el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue estancado. Jacopo Luzzi nos hace un recuento de lo que ha sucedido en las últimas horas en el siguiente reporte. Un mes ha pasado desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania y la que tenía que ser una guerra relámpago se convirtió en un lento y estancado conflicto donde los rusos no lograron conquistar casi ninguno de los objetivos excepto un par en el sur de Ucrania. Entre tanto, las fuerzas ucranianas llevan varios días en una contraofensiva que ha obtenido algunos éxitos, pese a su inferioridad numérica, mientras buscan evitar que Rusia refuerce y reabastezca sus filas. En esta lucha para ganar ímpetu, el jueves los ucranianos afirmaron haber aumentado su contraataque al destruir un buque de desembarco ruso en un puerto del sur de Ucrania, en territorio ocupado por Rusia. El barco destruido en Berdyansk podía transportar hasta 20 tanques, 45 vehículos blindados de transporte de personal y 400 paracaidistas. Este es un objetivo enorme que fue atacado por nuestro ejército. Mientras las negociaciones entre Moscú y Kiev continúan sin lograr ningún avance real, en el Kremlin Vladimir Putin se ha reunido con su Consejo de Seguridad y niega la intención de utilizar armas químicas o biológicas, pero Rusia sigue repitiendo que el uso de armas nucleares es una posibilidad en el conflicto con Ucrania si la OTAN la provoca. No es lo correcto amenazar a Rusia y tratar de interferir. Así que cuando se trata de una potencia nuclear, por supuesto, hay que calcular todos los resultados posibles de su comportamiento. La ONU confirmó oficialmente más de 2.500 bajas civiles, incluidos muertos y heridos, pero reconoce que es probable que el número total sea mucho mayor. Jacopo Luzzi, Voz de América. Tras las reuniones en Bruselas, el presidente Joe Biden está camino a Polonia, el país que más refugiados ucranianos ha recibido. Nuestra enviada especial, Celia Mendoza, se encuentra en territorio polaco y por eso nos enlazamos con ella en vivo. Celia, ¿cuál es la situación de los refugiados ucranianos en ese país a un mes de la invasión rusa y qué expectativas ha generado la visita del presidente Biden? Yasmín, sabemos que ya hay más de 2.100.000 refugiados que han llegado aquí a Polonia. Esto es parte de los más de 3.500.000 que, de acuerdo a Naciones Unidas, han salido del país en este último mes. La situación por el momento es estable. El gobierno polaco ha podido otorgarles diferentes ayudas. Sin embargo, existe preocupación de lo que pudiera suceder, en especial si en Ucrania se llegara a ejecutar por parte de Rusia algún ataque químico o nuclear durante los próximos días o semanas, lo que podría generar un incremento significativo en el número de refugiados, en especial aquellos que se encuentran en el oeste del país, desplazados internos. Mientras tanto, desde el terreno, aquellos voluntarios que están siguiendo de cerca lo que sucede en la frontera hablaron con La Voz de América acerca de la reunión de la OTAN, la visita del presidente Biden y desde luego todos estos encuentros de alto nivel. Esto fue lo que nos dijo un voluntario chileno que ha estado en el terreno desde el inicio del conflicto. Entonces lo que se necesita es voluntad política, tener un poco más de cabeza y pensar en la gente que está sufriendo y dejar los intereses económicos, el orgullo y el ego por un momento de lado. Eso es lo que se necesita. Celia, el presidente Joe Biden hizo hoy varios anuncios importantes acerca del número de refugiados que recibirá y los fondos que Estados Unidos destinará. ¿Cómo recibieron esta noticia o cómo reciben esta noticia allá en Polonia? Las autoridades polacas han estado pidiendo ayuda de la comunidad internacional. Es algo que ha dicho el primer ministro y el presidente. De hecho, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá este sábado con Andrzej Duda, quien es el líder de este país. Al mismo tiempo, se habla de $1.000 millones que Estados Unidos estaría entregando a las naciones receptoras y es algo que podría ser clave durante las próximas semanas y meses para esta
nación. Asimismo, el hecho de que se estén recibiendo 100,000 refugiados ucranianos en los Estados Unidos brinda un alivio para muchas de estas familias, en especial aquellas que han estado llegando a la frontera sur de los Estados Unidos en busca de asilo por parte de este país. Mientras tanto, se espera también que el presidente se pueda reunir durante esta visita que estará haciendo a Polonia este viernes y también el sábado con miembros de la comunidad de refugiados ucranianos que ya se encuentran en este territorio y que pueda hablar directamente con las personas más afectadas. Era Celia Mendoza, nuestra enviada especial a Polonia. Muchas gracias. En la ONU aumentan las discrepancias por una resolución humanitaria que busca responsabilizar a Rusia por el conflicto. Ángela González reporta que en la plenaria de hoy la Asamblea General apoyó la iniciativa patrocinada por Ucrania que durante semanas había impulsado México y Francia. 140 países votaron a favor de una resolución humanitaria que además responsabiliza a Rusia por el conflicto y que en teoría debería facilitar los corredores de civiles y respetar las leyes internacionales humanitarias. Esto luego de intentos fallidos de Rusia de impulsar su propia resolución en el Consejo de Seguridad, lo que ha escalado en una guerra verbal entre Rusia versus Estados Unidos y el Reino Unido. Todos entendemos perfectamente bien las motivaciones verdaderas detrás de su abstención. No creo que la resolución que nos presentó sea digna de que Estados Unidos use su precioso poder de veto. Fue un esfuerzo cínico de Rusia para explotar la crisis que han causado. Otra propuesta de resolución presentada por Sudáfrica que contaba con el respaldo de Rusia y China fue objetada por Ucrania y no fue considerada por la Asamblea. Varios miembros expresaron su incomodidad ante la división y politización que crece en este organismo ante el conflicto ucraniano. Lamentamos profundamente que la Asamblea General no haya podido hoy hablar con una sola voz. Según la embajadora estadounidense, la aprobación de esta resolución tendrá un efecto inmediato en el terreno y en la ayuda que se envía a Ucrania. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Entre tanto, el secretario de Salud le explicó a nuestra reportera Diva Lizette Cash por qué el gobierno estadounidense no expulsa de inmediato a los migrantes ucranianos de la misma manera que lo hace con otros migrantes, apelando a la pandemia, según el denominado Título 42. Veamos. De la ciencia y la evidencia científica dependerá la vigencia del Título 42. El secretario de Salud de Estados Unidos asegura que con la aparición de nuevas variantes, esa ley protege al pueblo estadounidense de nuevos contagios. Cuando la ciencia y los hechos le dicen al presidente que ya es tiempo de poder mover en otra manera, es cuando creo que este gobierno va a decir que ya no se necesita el Título 42. Esta pandemia no ha terminado. Esta pandemia puede cambiar en cualquier momento. Esta pandemia mata. Mucha de la gente que se encuentra en la frontera no califica bajo las leyes de este país, de los Estados Unidos, para quedarse aquí. Pero a diferencia de miles de inmigrantes que ahora permanecen en la frontera, los ucranianos que huyen de la invasión rusa han podido ingresar a territorio estadounidense debido a una excepción humanitaria. Donde han tenido que huir de una guerra, algo que es reconocido como algo que se permite para los que son refugiados, no solo porque se encuentra en la frontera, va a tener permiso de quedarse en este país. El secretario Becerra también aseguró que el Departamento de Salud ya tiene los recursos para ayudar a las familias ucranianas que están llegando como refugiados a establecerse en Estados Unidos. Un cupo de 100,000 personas anunciadas por el presidente Joe Biden. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Y un cambio radical adoptó la administración Biden para procesar la sobrecarga de peticiones de asilo. Este jueves el gobierno estadounidense publicó la nueva regla en la que estipula que ahora algunas solicitudes de asilo serán evaluadas por oficiales de inmigración en lugar de jueces de inmigración. La medida busca acortar a 6 meses este proceso que estaba tardando en promedio unos 5 años. Desde su llegada a la presidencia,
Joe Biden se ha comprometido a restaurar y humanizar el sistema migratorio que tiene unos 670,000 casos pendientes. El ex embajador de Nicaragua que se rebeló contra el gobierno de Daniel Ortega asegura que teme por su seguridad y la de su familia que continúa en ese país. Donaldo Hernández lo entrevistó y nos da los pormenores. Arturo Macfield, quien hasta hace un día era embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, es acusado por simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega de ser traidor a la patria. Macfield dice temer por la seguridad de su familia en Nicaragua. Es una decisión difícil porque te da miedo, porque sabes lo que puede pasarte a vos y a tus seres queridos, pero sabes que es lo que es necesario. Yo soy la prueba de que hay un cansancio en el gobierno ante tanta crueldad. La vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo, no se ha pronunciado sobre las acusaciones de Macfield, quien lo señala de ser una dictadura. Sin embargo, la también primera dama ha intentado comunicarse con el ex embajador. Rosario me llamó, pero yo ya había tomado una determinación y no iba a volver atrás, así que no levanté el teléfono. El exdiplomático nicaragüense aún no decide en qué país pedirá asilo, pero tiene claro que regresar a Nicaragua no es una opción. Ayer el secretario Blinken emitió un pronunciamiento respaldando la decisión que yo había tomado. El gobierno de Ecuador me ha ofrecido asilo y estoy muy agradecido con la propuesta. No hemos dicho que la vamos a aceptar, pero agradecemos ese gesto y la valentía del gobierno de Ecuador. El nuevo embajador de Nicaragua en el Foro Continental será Francisco Campbell, según un comunicado de la Cancillería. Donaldo Hernández, Voz de América. La Organización Mundial de la Salud anunció este jueves que la subvariante de Omicron ya se convirtió en la versión dominante del coronavirus en el planeta. José Pernalete nos reporta que en Estados Unidos este linaje ya representa un 35% de los casos. El reporte semanal de la Organización Mundial de la Salud enciende las alarmas sobre el incremento de casos de contagios de la subvariante de Omicron BA2. Esta versión del coronavirus contabiliza el 86% de las nuevas infecciones registradas por el organismo e insiste en la constante vigilancia de los sistemas nacionales de salud para monitorear estos patrones. La pandemia de COVID-19 nos ha dado numerosas lecciones que debemos aprender para estar mejor preparados para futuras epidemias y pandemias. No obstante, la OMS destaca un descenso de las muertes a nivel global en 23% en comparación al promedio semanal anterior. Es decir, se contabilizan 33,000 fallecidos en el registro del más reciente lapso. Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades también advierten la prevalencia de la subvariante de Omicron en Estados Unidos. Los CDC han estado siguiendo de cerca el linaje BA2. La subvariante ha permanecido en Estados Unidos durante los últimos 2 meses y ha ido aumentando lentamente en proporción. Esta semana estimamos que representa alrededor del 35% de las variantes que circulan a nivel nacional. Los datos de los CDC apuntan hacia una mayor capacidad de transmisión de esta versión del coronavirus, incluso superior al linaje que impactó en el país a finales de 2021. José Pernalete, Voz de América. El conflicto en Ucrania ha generado un enorme impacto en el suministro de alimentos en el mundo que amenaza con generar una crisis de seguridad alimentaria, especialmente para un grupo de países subdesarrollados que dependen en un 30% o más de agroalimentos producidos por Rusia y Ucrania. Laura Sepúlveda nos explica. Rusia y Ucrania juegan un papel importante en la producción y el suministro de alimentos a nivel mundial, destaca la Oficina de Agricultura y Alimentos de la ONU-FAO. Siendo Rusia el mayor exportador mundial de trigo y Ucrania el quinto, juntos proporcionan el 19% del suministro mundial de cebada,
el 14% del trigo y el 4% del maíz, lo que representa más de un tercio de las exportaciones mundiales de cereales. La mayoría de las exportaciones de Ucrania van por mar, desde el Mar Negro, Odessa, etc. Ahora, el Mar Negro, su ruta no es factible. La carretera está cortada, por lo que la única forma de exportar alimentos a través de Ucrania sería por ferrocarril. Proceso que requiere de adecuaciones logísticas como reparación de los vagones que hasta el momento no estaban contempladas. Así que la consecuencia del conflicto ya se ve, pero puede aumentar. La mayor parte del trigo que está creciendo en el país es de invierno y se cosechará a partir de junio de 2022. Todavía no entendemos bien cuánto de este trigo va a ser realmente cosechado, porque hay combates, puede haber falta de combustible, parte del campo puede dañarse. La Comisión Europea, consciente de los riesgos, ofreció posibilidades a los agricultores. La Comisión ha propuesto un paquete de apoyo de 500 millones de euros para apoyar a los productores agrícolas de la UE afectados por la guerra en Ucrania, permitiéndoles abordar las perturbaciones del mercado o las restricciones comerciales. Y aunque la FAO destaca que hay más países productores de dichos granos, reconoce que compensar sus cuotas de exportación es casi imposible. Incluso está por verse si los países que podrían producir más, de hecho, podrían hacerlo dado el alto precio de los fertilizantes, por ejemplo. Laura Sepúlveda, Voz de América. Una compositora de raíces mexicanas está robando la atención del mundo cinematográfico. Anthony Belchi conversó con Germaine Franco, la mujer que está detrás del éxito musical de la película Encanto. Germaine Franco, de ancestros mexicanos, se ha convertido en la primera mujer en recibir una nominación a los premios Oscar en la categoría de Mejor Banda Sonora por la película Encanto, producida por Disney e inspirada en la cultura colombiana. La compositora latina quiere aprovechar este reconocimiento para reivindicar el papel de las minorías en Hollywood. Solamente 7% están hechos o escritos de mujeres y yo soy una de las únicas mujeres de color latinas. Un informe de 2019 de la Universidad del Sur de California aseguraba que solo el 3% de los protagonistas de las películas de ese año eran hispanos, a pesar de que esta comunidad representa el 18% de la población estadounidense. Germaine dice que se debe empezar cuanto antes a captar las generaciones más jóvenes para erradicar esta situación. Necesitamos más trabajo, más apoyo, más educación. Pero ¿cómo cambiar esta tendencia que durante décadas ha prevalecido en la industria del séptimo arte? Ella lo tiene claro. Hacer más proyectos de nuestra cultura y tenemos que tener nuestras compañías también. Este domingo, Germaine Franco asistirá a la ceremonia de los Oscar por su nominación, aunque cree que hay que aprovechar estas premiaciones como plataforma para alzar la voz de las minorías latinas. Considera que el trabajo de uno debe ser el que hable por sí solo para demostrar qué están haciendo estas comunidades en el país. Tenemos que inspirar la juventud, tenemos que hacer el trabajo. Ella dice estar satisfecha porque su trabajo ya ha pasado a la historia de Hollywood. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Señorita perfecta, Isabella. But Mama, why am I the only one that didn't get a gift? Ahora vamos con los artistas del circo ucraniano, quienes debieron mudarse súbitamente a Hungría tras los bombardeos rusos en Kharkov y Kiev. Cerca de 100 estudiantes de artes circenses decidieron ponerse a salvo en la vecina Hungría, donde otros artistas del circo les han extendido su ayuda y solidaridad acogiendo a estos jóvenes artistas. Bien, y cerramos con el saldo de la guerra tras un mes de ataques de las tropas rusas en Ucrania. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registra hoy más de 10 millones de personas forzadas a abandonar sus hogares a causa del conflicto. La ONU contabiliza 2.571 bajas civiles, incluyendo 977 decesos y 1.594 heridos, aunque admite que las cifras reales son mayores. Así se ve un mes de guerra. Con esto nos despedimos. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.